Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de física cuántica, efecto fotoeléctrico, cuyo enunciado es el siguiente. La frecuencia umbral del cobre es de 1,13 por 10 a la 15 Hz y nos piden calcular con qué longitud de onda deberíamos irradiarlo para que emita fotoelectrones con 4 electrovoltios de energía cinética. Ahora bien, lo primero que debemos de realizar es colocar los datos del problema. Se tiene una frecuencia umbral que es igual a 1,13 por 10 a la 15 Hz. Además de ello, debemos de calcular la longitud de onda debemos de calcular el trabajo de extracción. Tenemos la constante de Planck que es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Se tiene que la carga eléctrica del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear para resolver este ejercicio va a ser la siguiente. Fórmulas. La primera, el trabajo de extracción va a ser igual a la constante Planck por la frecuencia umbral. La siguiente fórmula que vamos a usar, energía, va a ser igual a la carga por los voltios. La siguiente fórmula que vamos a emplear va a ser la constante Planck multiplicado por la frecuencia. Esto va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Y por último, la diferencia de potencial va a ser igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es calcular el trabajo de extracción. El trabajo de extracción va a ser igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia umbral. Trabajo va a ser igual a H, que ya sabemos que son 6,63 por 10 a la menos 34. Voy a omitir unidades en la resolución de este problema porque ustedes ya la deben de conocer. Y esto multiplicado por la frecuencia umbral. La frecuencia umbral nos la dan como dato, que es 1,13 por 10 a la 15. El trabajo de extracción va a ser igual. Realizamos esta multiplicación y obtenemos que es 7,49 por 10 a la menos 19 joules. Con este trabajo de extracción ya lo podemos aplicar en esta siguiente fórmula. Para ello, coloqué esta fórmula que dice que la energía es igual a la carga por la diferencia de potencial. Ahora bien, la energía va a ser igual. Tenemos esta carga en electrovolts, versión a joules, para trabajar todos en joules. Ahora se tiene. La energía es igual a la carga. La carga del electrón es 1,6 por 10
a la menos 19 multiplicado por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es 1. La energía va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Nos piden en el problema, deberíamos de irradiarlo para que emita fotoelectrones con 4 electrovoltios. Ahora bien, debemos de multiplicar estos 4 electrovoltios por esta cantidad, que son 1,6 por 10 a la 19 joules. Vamos a colocarlo por acá. Entonces se tiene 1,6 por 10 a la menos 19, y esto lo vamos a multiplicar por 4 y vamos a obtener que esto es igual a 6,4 por 10 a la menos 19 joules. Ahora bien, ya realizamos esto, podemos aplicar esta fórmula. H, que es la constante de Planck, por la frecuencia, va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Ahora bien, de esta fórmula debo despejar la frecuencia. Despejando la frecuencia, nos va a quedar lo siguiente: trabajo de extracción más la energía cinética, y todo esto dividido por la constante de Planck. Colocando sus valores vamos a obtener trabajo de extracción, lo calculamos ya inicialmente, que son 7,49 por 10 a la menos 19, y esto multiplicado por la energía cinética. La energía cinética son 6,4 por 10 a la menos 19, y todo esto dividido entre la constante de Planck, que son 6,63 por 10 a la menos 34. Vamos a obtener que la frecuencia es igual a 2,09 por 10 a la 15 Hz. Y por último, vamos a calcular con qué longitud de onda deberíamos irradiarlo. Para ello, vamos a emplear esta última fórmula. Entonces, de esta última fórmula se tiene, colocarla por acá, va a ser igual longitud de onda, despejando la longitud de onda, esto va a ser igual a la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia. Esto nos va a dar lo siguiente: la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 dividido entre el resultado que tenemos acá, 2,09 por 10 a la 15, y vamos a obtener que la longitud de onda es igual a 1,43 por 10 a la menos 7 metros. La longitud de onda con que deberíamos irradiar al cobre para que emita los electrones, o para que los electrones salgan disparados con una energía cinética de 4 electrovoltios, es esta que tenemos acá. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.